Romanos 7. Romanos 7. El cristiano y la ley es el título dado aquí. Y claro que el tema de este libro es la justicia de Dios. Romanos 7, versículo 1 al 6. ¿Ya están todos ahí? Comienza Pablo aquí con una pregunta y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Favor de tomar asiento. El cristiano y la ley. Ahora, quiero que entiendan, este capítulo es uno de los capítulos que es muy mal entendido. Muy mal entendido. Pero sin embargo es muy importante. Ahora, algunos dicen, como estamos salvos por gracia, entonces podemos pecar. Es como si nos hubieran dado una licencia para pecar. Y eso es, increíblemente, ese es los pensamientos de algunos. Y si volteas la moneda, al otro lado de la moneda, otros dicen, somos salvos por gracia, pero no podemos ignorar la ley. Y tenemos que vivir debajo de ella para poder agradar a Dios. Y fíjate, quiero que sepas, esto es legalismo. Esto es legalismo. El primer grupo se les contestó esta clase de pensamientos en el capítulo 6. Y los que caen en el legalismo se les contesta aquí en el capítulo 7. El capítulo 7 analiza en realidad una cuestión vital en la vida cristiana, la relación del creyente con la ley de Dios. ¿Qué es nuestra relación con la ley de Dios? Verdaderamente es importante comprender esto, porque muchos son creyentes y aún quieren cumplir la ley. Imposible. Romanos 6 explica que los creyentes están muertos al pecado porque estamos identificados con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Amén. Ahora, aquí responde a la pregunta, ¿perseveremos en el pecado? El Romanos 6.1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Y hay que notar que en Romanos 6.15 Pablo hace una segunda pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo gracia? Y luego dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Es ahora aquí en el capítulo 7 que responde a esta pregunta y explica que los creyentes están muertos a la ley tanto como lo están hacia el pecado. Romanos 7.4 es un versículo clave en nuestro estudio. Fíjate lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este versículo en realidad nos ayuda a comprender más de estar muertos al pecado, tanto estar muertos a la ley. Nos ayuda a comprender lo que Pablo nos dijo en el capítulo 6. ¿Y qué quiere decir Pablo en Romanos 6.14 cuando afirma, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia?
Haz esta pregunta y entiende, estar bajo la ley quiere decir que nosotros debemos de hacer algo para Dios. Eso es estar bajo la ley. Tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que hacer algo para Dios. Pero fíjate, estar bajo la gracia quiere decir que Dios ha hecho algo por nosotros. Ahí se ve la diferencia y la gran diferencia. Los religiosos todavía están bajo la ley. Yo tengo que cumplir, tengo que hacer. No reconocen lo que Dios ha hecho por ellos. Fíjate, demasiados cristianos están oprimidos por reglas, regulaciones religiosas y también, yo digo, por sus propias intenciones. Sienten esa obligación de querer cumplir, pero sin darse cuenta de que es imposible hallar santidad por sus propios esfuerzos. Y es lo que están tratando de hacer, llegar a la santidad en sus propios esfuerzos. Entonces estás queriendo hacer algo para Dios. ¿Y eso es qué? Eso es estar bajo la ley. Qué trágico es ver cristianos viviendo bajo la ley, luchando para querer agradar a Dios, cuando nuestra nueva posición, la nueva posición que tenemos es en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu. Eso ha cambiado, que nos ha hecho libres de la carne y ahora podemos caminar en el Espíritu. Por lo que Él ha hecho por nosotros, no porque lo que nosotros queremos hacer por Él. Voltea conmigo y fíjate ahí Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4 nos lleva a este punto que nos dice aquí y aclara todo esto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora, para aclarar, deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, Pablo nos explica. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién mejor de hablar de esto? Recuerda que el apóstol Pablo, Saulo, fariseo de fariseos, verdaderamente seguía la ley. Se creía que él estaba viviendo de acuerdo a la ley. No había nadie a comparación a Saulo, el apóstol Pablo. ¿Quién más de mejor hablarnos de esto? Y él estaba, fíjate, tratando de ser un hombre perfecto. Y a través de sus actividades, si recuerdan, aún se mantuvo a un lado cuando estaban apedreando a Esteban. Porque era ¿qué? Fariseo de fariseos. Legalismo. Completamente entregado y pensando que podía cumplir la ley. Y es este mismo que ahora nos explica que la ley no puede salvar a nadie. Pablo nos explica en este capítulo 7, en darnos una serie de dúos de 12 parejas. Y nos da para entender contrastes para que nosotros podamos entender. Y
Y estos son los 3 puntos de este capítulo. 2 esposos que estamos viendo aquí, el versículo 1 al 6. 2 descubrimientos, versículo 7 al 14. Y luego 2 principios, versículo 15 al 25. Comenzando aquí, con 2 esposos. Y comienzo una vez más con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjate, comienza. ¿Acaso ignoráis? En otras palabras, lo que nos está diciendo, debes de reconocer lo que te digo o eres ignorante. Hoy día, ¿estás ignorante o te haces ignorante? Es lo que está preguntando aquí desde el principio. ¿Qué no comprendes estas cosas? Abre tu mente y ponte a contemplar las Escrituras. ¿Acaso ignoráis? Y para aclarar y entender que Pablo está hablando de ¿qué? De Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿O ignoráis esto? ¿No comprendes esto? ¿Eres ignorante de esto? Deja explicártelo. Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, dice. Hermanos, Pablo está hablando con sus hermanos judíos que conocen la ley, pero han venido a conocer al Mesías, a Cristo Jesús. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, dice. Nueva Versión Internacional pregunta así: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? ¿No comprenden esto? Que estamos bajo la ley mientras estamos vivos. Ahora, si no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, siempre estará la ley colgando sobre ti. Aparte de Cristo, la ley cuelga sobre uno. Y cuando digo cuelga, me recuerda de qué, de la nube negra, ¿no? La nube negra que cuelga sobre uno. Los relámpagos, los truenos, la lluvia. Oh, pobre mí, pobre mí. ¿Por qué? Porque la ley demanda perfección. Ay, pobre yo no puedo. ¿Cómo puedo cumplir? Cuelga sobre uno. Oh, si vos y mí, pobre mí, pobre mí. Y esta nube negra, fíjate, colgando sobre uno, nunca se desaparece, nunca se va a desaparecer. La ley se mantiene, la nube negra está sobre todo el mundo que es incrédulo. No importa cuánto trates de cumplir con la ley, aliviarte de esa nube es imposible. La única manera de deshacernos de esa nube negra, de la ley que cuelga sobre nosotros, es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es la única manera. Pero no entiendo, y fíjate, vamos a seguir desarrollando el tema aquí, pero no entiendo cuando el cristiano, y bueno, sí entiendo. El cristiano, ¿por qué? Porque su carne lo jala y se siente obligado a querer cumplir y hacer más. Quieren mezclar, ¿qué? Su salvación con hacer algo más para ser salvo. Y es la carne, es la carne. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y uno dice, ¿qué? Como que cambió de tema aquí. Pero va a ser un punto. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pablo está tomando esta ilustración y hace una analogía del matrimonio. Nos va a hacer un punto aquí. Utiliza esta ilustración de la ley o la relación matrimonial. Les recuerda que el matrimonio debe de ser por vida el resto de nuestras vidas. Y esto fue instruido en las Escrituras, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero si el marido muere, dice,
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La única forma de estar bíblicamente libre de los requisitos de la ley es la muerte. Es la muerte. Y esta verdad es lo que cuelga sobre el incrédulo. Ellos serán condenados al infierno por el cumplimiento de la ley. Porque todos han quebrantado la ley. Todos. No la pudieron cumplir. Una imposibilidad. Pero debido a que el creyente ha confiado en Jesús, la ley ya no está sobre el cristiano. Ya no está sobre nosotros. El versículo 3 dice así: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Él dice esto, ¿por qué? Porque ese compromiso en el matrimonio es para permanecer mientras estén vivos. La ley enseña esto. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, algunos dicen que no hay una base bíblica para volverse a casar. Y eso es falso, no es así. Tenemos que tomar cada caso por cada caso separado, y ver las circunstancias individualmente. Pero cuando hay muerte de su cónyuge, son libres. Están libres para volverse a casar. Pero la palabra nos enseña que no con un incrédulo, que no sea un yugo desigual. Cuando fallece su cónyuge, fíjate, es imposible cumplir con esa ley del matrimonio. ¿Por qué? Porque su cónyuge ahora ya está muerto. Y es la idea aquí. Mientras vive, están bajo esa ley. Pero si muere, ya no puede cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque está muerto. Es como la pregunta que les pregunté: ¿qué le puede decir un muerto al otro muerto? ¿Eres más pecaminoso que yo? No, están muertos. Y es la idea aquí. ¿Cómo lo va a comparar? Aquí, ¿cómo? No se puede comparar esta ley, porque ahora ya son libres de esa ley. ¿Cómo puede cumplir con los requisitos de la ley cuando su esposo ya está muerto? Es lo que resalta. Así que vemos que la relación matrimonial nos enseña, nos da una ilustración de la ley. ¿Cómo somos libres de la ley? ¿Cómo podemos salir de esta ley? Ahora, tenemos que saber que cuando Pablo habla de la ley, no nomás se refiere a la ley de Moisés, sino también a cualquier clase de legislación que el creyente usa para reducir el pecado y o tratar de conseguir santidad. Porque hacen tantas reglas, el mundo, la religión hacen tantas reglas. Pero el contraste aquí, fíjate, los dos esposos son la ley y el Señor. Esta ilustración es muy sencilla, pero tiene una aplicación muy profunda. Por eso, si les resuena, es porque lo voy a seguir explicando y lo voy a explicar una vez más. Cuando un hombre y una mujer se casan, están unidos por vida, serán una sola carne. El matrimonio es una unión física. Génesis 2:24, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios toma ¿qué? 1 más 1 hace 1. La suma de 1 más 1 es 1. En nuestra mente no comprendemos, pero es lo que es y es como lo explica Dios. Será esta unión una unión que se permanece para siempre en esta vida. Y fíjate, solamente se puede quebrar esta unión con una causa física, tanto como la muerte. Pero también se puede quebrar si uno es infiel o abandona a su cónyuge, puede quebrar esta unión. Pero Pablo, fíjate, no lo mencionó aquí. Este es otro estudio para otro tiempo. Pero fíjate, la razón que no lo menciona aquí es que él no está discutiendo el matrimonio y divorcio. Él está usando el matrimonio para ilustrar este punto aquí.
Mientras los dos viven, el esposo y la esposa están bajo de la autoridad de la ley del matrimonio. Si la mujer deja al hombre y se casa con otro hombre, ella será llamada adúltera. Pero si el esposo muere, y no tengan ideas, no estoy... Ella es libre de casarse de nuevo. Pero fíjate, ¿por qué se puede casar? Porque ya no es esposa, ahora es soltera. En lo físico, es la muerte que ha quebrado el matrimonio y ha dado libertad aquí. En otras palabras, cuando una mujer se casa con un hombre, está ligada a ese hombre hasta que venga la muerte. Después de la muerte de su esposo, ella está libre para casarse de nuevo. Ahora, antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos atados, unidos a la ley. Cada uno de nosotros. Y condenados también por ella. La ley no murió cuando fuimos salvos. Al revés, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús para poder entender aquí. Entonces, ya no estamos casados en un sistema de reglamentos con la ley. Estamos casados con Cristo Jesús y la ley ya no tiene control sobre nosotros. Este es el punto que quiere que vayamos a entender. Y recuerda que hemos estado hablando mucho de muerte, tanto aquí en el libro de Romanos, tanto como en Efesios. Justamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Hemos muerto. Y hemos muerto, ya vimos al pecado en el capítulo, y aquí a la ley. Hemos muerto. Fíjate lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y ahí pueden subrayar su Biblia. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Wow, wow, wow. Ponte a pensar. Ya no le pertenezco. Soy de otro, al que resucitó de los muertos. Fíjate, hay que leerlo una vez más. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora sí resalta, resuena y más claridad. Traducción en lenguaje actual, deja leértelo. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos, por medio de la muerte de Cristo. Ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Otra traducción, nueva versión internacional. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Se nos explica muy claro en este versículo. Podemos decir es el versículo clave aquí de este estudio. Pero algunos todavía sienten que tienen que cumplir con la ley, que tengo que... No. ¿Qué no reconoces? ¿Ya no estás casado con la ley? Somos libres. Nosotros morimos a eso. Nuestro antiguo esposo, marido, ya no tiene control sobre nosotros. Y yo sé que se oye extraño decirlo así, pero fíjate, pero nuestro antiguo esposo, ¿qué? ¿Cómo? Quizás Pablo se ha confundido en esta ilustración, pero fíjate, es en esta ilustración que Pablo usa el matrimonio
Y vemos que fue el esposo que murió y la esposa que se casó una vez más. A lo mejor está confundido. No, Él quiere que entiendamos que nosotros somos la esposa. Nosotros somos la esposa. Que cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, fuimos levantados de los muertos y ahora estamos casados, unidos con Cristo para vivir en una nueva vida. Nosotros somos la novia de Cristo. No podemos decir que nos divorciamos porque entonces todavía estamos unidos, porque esa unión es para vida. No nos divorciamos, hemos muerto. Pero hay que entender que somos viudos porque ya no estamos casados al sistema de reglamentos de la ley. Miren una vez más. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La aplicación del uso del matrimonio es para enseñarnos sobre la relación de la ley con el creyente. Este es el punto aquí. Porque muchos se enfocan aquí para el matrimonio. Pero en realidad nos está haciendo un punto que nosotros debemos de entender, que es nuestra relación hacia la ley. Que Jesús tomó nuestro pecado y hemos cumplido con el requisito de la ley a través de la muerte de Cristo. Él tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Jesús murió por nosotros. La ley ya no es amo sobre nosotros. Así que cuando llegan, ¿qué? ¿Guardas la ley? El Sabbat, ¿por qué no van al servicio los sábados? Es la ley. Somos libres de la ley. Ya no estamos esclavizados bajo el delegado del capitán, que es el pecado. Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora estamos unidos a Cristo Jesús porque Él cumplió con los requisitos de la ley. Y solamente Él puede cumplir, porque Él fue perfecto. El sacrificio perfecto. Así que ahora estamos relacionados con Cristo a través de su muerte. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios nos ha dado una vida nueva para que llevemos fruto para su gloria. Y tenemos que entender algo aquí. Si plantas un manzano, cuidas el manzano, crece el manzano solamente tiene un trabajo y no es difícil. Ese manzano va a producir manzanas. Porque es lo que es un manzano. Para eso fue creado. No lo vas a enseñar a dar fruto. No va a recibir esa instrucción de dar manzanas. Y da manzanas porque es lo que es. No va a dar otro tipo de fruto. No va a dar naranjas, no va a dar toronjas. Va a dar manzanas. ¿Y por qué? Porque es un manzano. Así que nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a producir fruto que está relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Es lo que se va a producir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23 es lo que dice. Es lo que debe de producirse en nuestra vida. Porque somos hijos de Dios. El manzano no va a cambiar. El cristiano no debe de producir, no puede producir algo más. Algo diferente. Por eso la palabra dice, los conoceréis por el fruto que producen. En el nacer de nuevo va a haber un verdadero cambio y crecimiento que trae fruto a nuestras vidas. Somos hijos de Dios y dice aquí, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate,
Somos libres de la ley, ya no estamos casados a la ley. Somos hijos de Dios y debemos de producir fruto. El fruto del Espíritu, el fruto de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, esta es una referencia a una vida sin Dios. Una vida que vive de los sentidos naturales del cuerpo sin la censura espiritual. Es una persona, podemos decir que vive como un animal, en el sentido que no vive en un plan superior, porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Si estamos viviendo en esta manera aquí, realmente no estamos experimentando la vida que Dios tiene para nosotros. Es la falta de otra dimensión, es la falta de lo espiritual en nuestras vidas. Dice aquí, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos perdidos, la ley estimulaba las pasiones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza. Y este fruto que se produce es muerte. Es muerte. Pero nosotros hemos muerto a la ley. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero no somos sin ley. Esto es importante. Pero no somos sin ley. Somos unidos con Cristo y compartimos en su vida y caminamos en una nueva vida. Y yo sé que me he repetido, porque yo creo que esto es importante y tenemos que captar el clímax aquí, que ya vimos en el versículo 4. Y lo vimos en varias traducciones. Pero fíjate, es en nuestra vida antigua de pecadores que producíamos fruto para muerte. Pero ahora en esta vida nueva de gracia, producimos fruto para Dios. Entiende que nuestra motivación ya no es por la ley, es por el amor a Dios. Porque ahora respondemos. Hemos respondido a su amor. El versículo 6 nos dice así: pero ahora estamos libres de la ley. ¡Wow! Saca la crayola, ¿no? Marca tu Biblia. Porque cuando vienen a ti y te comienzan a decir, tienes que hacer, tienes que cumplir. Pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Toda persona, absolutamente toda persona, nace bajo la ley. Y esta misma ley es la ley que va a condenar a todo aquel que no cree al infierno. Pero nosotros que creemos, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora somos libres de esta ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Fíjate, nos ha hecho libres de la ley. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestro caminar
con Dios verdaderamente debe de ser un camino nuevo. Caminar en una manera nueva. Un caminar como nunca habíamos caminado antes. Pero la gente quiere regular todo cuando se encuentran bajo la ley. Quieren regular todo. Bajo la ley es un camino muy difícil, porque sabemos que no se puede cumplir. Pero bajo el Espíritu caminamos en una manera completamente nueva, en una manera que ahora respondemos cuando aún antes no oíamos. Nos dice, no bajo el régimen viejo de la letra, no bajo la ley, no bajo la religión, no bajo sus tradiciones y reglamentos humanos. Porque es lo que muchos hacen, aún siendo cristianos. Porque no han captado, no han comprendido la analogía que nos ha dado aquí Pablo. Y recuerda que Pablo completamente bajo la ley. Ahora servimos a Dios porque lo amamos. Compartimos lo que tenemos, nos sacrificamos. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. Ahora estoy compartiendo mi vida con otros. ¿Por qué? Porque yo reconozco lo que Él ha hecho por mí. La conclusión es lógica. La ley no puede tener autoridad sobre una persona que está muerta. Y estamos muertos en Cristo Jesús. Pero Él nos ha resucitado y nos ha dado una vida nueva. El versículo 6 aquí de Romanos 7 nos enseña que nuestra motivación para obedecer es diferente. No debe, es diferente. Porque ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Ya no obedecemos mecánicamente a un conjunto de reglas, sino que con todo amor del corazón obedecemos al Espíritu de Dios. Muy diferente. Nuestra obediencia a Dios no es la de esclavo a amo. Porque recuerda que el esclavo le tiene gran temor al amo. Pero ahora nuestra relación es tan diferente. Tan diferente. Nuestra obediencia a Dios es porque no es el temor, sino es una de la novia que con amor complace al novio. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Si estás casado y cuando eras de novios, todo lo que hacíamos. Y en esa misma manera, ahora respondemos al Señor. La vida nueva que nos ha dado. Increíble. La religión, mira, nos quiere aplastar, nos quiere mantener bajo el control, nos quiere forzar, nos quiere hacer cumplir. Pero el Señor no es así con nosotros. Dice, eso ya murió. Ya no estás ligado, eres libre de eso. Llegamos al punto de aplicación, pero está media larga. No vayan a cerrar sus Biblias porque ya dije, ya es la aplicación. ¿No? Yo sé que estamos, ok. Hoy terminó temprano el pastor, ¿no? Fíjate, somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Amén. Pero, ¿qué es la diferencia de nuestra vida de servicio ahora?
Fíjate, porque aquí hay una responsabilidad personal de responder. Soy libre de la ley. Ya no tengo que hacer. Pero, ¿qué es la diferencia ahora? ¿La entiendes? Hay que reconocer que tenemos al Espíritu Santo que ahora nos da la energía y el poder cuando buscamos obedecer y servir a Dios. Él mora en nosotros. Ay, pero pastor, yo sé si me pongo a servir, voy a tener que llegar bien temprano. El Espíritu Santo nos da la energía y el poder cuando buscamos a obedecer y a servir a Dios. Comprende esto. Esa es la gran diferencia. En la esclavitud de la religión, del sistema que existía antes, ahí van las personas buscando y querer hacer para Dios, buscando piedad. Pero ahora que la tienes, fíjate, así que primero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Bajo la ley no teníamos ese poder o la energía para cumplir con Dios. Puedo decir mucho aquí, pero no voy a decir nada. Bajo la ley no teníamos ese poder o la energía para cumplir con Dios. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo y el poder disponible hacia nosotros. Es lo que estamos estudiando en Efesios. Todo esto encaja. Fíjate, segundo, bajo gracia, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Bajo los mandamientos de Dios estaban escritos en piedra y eran leídos a la gente, pero ahora reconocemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sabemos que estamos bajo la gracia de Dios y nos ayuda a recordar lo que ha escrito en nuestro corazón. Volteen conmigo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Ya se habían cerrado las Biblias. Ábranlas. 2 Corintios, capítulo 3. ¿Ya llegaron? Todavía hago páginas. 2 Corintios, capítulo 3. Fíjate lo que dice. Una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu, ¿qué? Fíjate la nueva relación que tenemos con la ley. La ley ya no, sí sigue en existencia, pero ya no tiene ese dominio sobre nosotros. Ahora caminamos por el Espíritu. Lo que se ha escrito es para dar testimonio a este mundo perdido.
Andamos en una nueva vida, servimos en una nueva vida, obedecemos en una nueva vida, motivados por el amor de Dios. Como creyentes, una vez más, ya no estamos bajo la autoridad de la ley. Así que hay que entender que somos libres. Y hay veces me encuentro con cristianos y todavía tienen esa mentalidad de que tengo que cumplir con la ley. No, fíjate lo que acabamos de ver en esta mañana. Y cómo lo pone en claro Pablo. Y Pablo, recuerda que él sí estuvo bajo esa esclavitud. Aún pensaba que podía cumplir la ley. Pero somos libres. Libres en Cristo Jesús. Si no entiendes esto que se ha proclamado aquí en esta mañana, es muy posible porque no conoces a Cristo como Señor y Salvador. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente para que te arrimes y se te explique el Evangelio y tú también seas salvo. No te vayas de aquí en este día en la misma condición que llegaste. Arrímate y trae tus peticiones al Señor y nos podemos gozar de que somos la novia de Cristo. Amén.